Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartir este video con las alumnas del nivel 2 del curso de idioma mandarín. El día de hoy, como podrán notar acá, nos toca entonces cubrir el tema 3.3 que encontrarán ustedes en su guía de adecuación curricular número 4. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la fecha. Antes que nada quisiera recordarles que anteriormente vimos cómo es que se indican los años en el idioma mandarín y tal como ustedes podrán recordar, los años debemos indicarlos utilizando los dígitos, es decir, cada uno de los números que conforman al año. Entonces, bastante importante que tengan ustedes presente este tema, por favor, porque nos va a servir mucho para aprender ahorita a decir las fechas completas. Antes de iniciar entonces con el tema de gramática, vamos a hablar un poquito sobre cómo vamos a indicar las fechas. Entonces, las fechas en mandarín las vamos a identificar con los números del 1 al 31, tal y como lo hacemos nosotros en idioma español. Sin embargo, recordemos que estos números del 1 al 31 los vamos a estar indicando entonces en caracteres, ¿ok? No los vamos a estar indicando en números naturales, sino que es muy importante también entonces que ustedes sepan y se recuerden bastante bien de los números, ¿ok? Esto ya es un tema también que hemos visto nosotros anteriormente y ustedes ya saben que todo lo que aprendemos es importante que ustedes lo estén cubriendo constantemente para que no se les olvide, ya que en cualquier momento nos puede servir también para algún otro tema gramatical y este es uno de esos casos. Entonces, ustedes también lo tienen indicado ahí en su guía que los vamos a estar escribiendo en caracteres. Asimismo, seguido de cada uno de los números, cuando vamos a indicar la fecha, ojo que acá estamos hablando de las fechas, vamos a colocar el carácter de R o también podemos colocar el carácter de how. Estos caracteres ambos tienen el mismo significado. Sin embargo, tal y como podemos notar acá, este se lee R, mientras que este otro se lee how. Entonces, estos dos realmente tienen el mismo significado. Lo podemos colocar después de cualquier fecha que estemos nosotros indicando en mandarín. Sin embargo, de cualquier forma, es muy común que a pesar de que se pueden utilizar cualquiera de los dos caracteres, normalmente, aunque sea este el carácter que se haya escrito, este de how, lo que se va a pronunciar es siempre este de R. Entonces, si en algún momento ustedes, por ejemplo, escuchan a alguien que lee una fecha y que la fecha tenía este carácter, pero lo leyó como R, no es que se haya equivocado. Lo que sucede es que seguido de los números se escucha mejor, por decirlo así, esta palabra R que la palabra how. Entonces, ustedes ahora ya saben, realmente este carácter se escribe how, pero en algunos casos se va a leer de esta forma, ¿ok? O hablado, mejor dicho, se va a decir este, aunque escrito puedan encontrar este, ¿ok? Entonces, asimismo les recuerdo importantísimo que ustedes hayan repasado su vocabulario de los meses, que eso también estaba incluido en el tema anterior, puesto que este vocabulario nos va a servir un montón. El vocabulario de los meses realmente era muy fácil porque si se dan cuenta hasta van en orden, ¿verdad? Entonces vamos identificando con los números el mes. Por ejemplo, enero era iyue, y que representa el número 1, y yue, que por sí solo ese carácter significa mes. Juntos estos dos, y yue, entonces se representa el mes de enero. Y así sucesivamente. Febrero era con que representa el 2, y así hasta llegar hasta diciembre, entonces, que es con el número 12, y yue también, ¿verdad? Que sería el carácter de mes. Entonces, yue es diciembre, ¿ok? Entonces, vamos acá con la gramática de varios tipos de preguntas en cuanto a la fecha, ¿ok? Entonces, acá bastante ojo, por favor, porque no estamos preguntando
el día de la semana. Es decir, no vamos a estar preguntando sobre si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sino que vamos a estar preguntando por la fecha. Es decir, nuestra respuesta va a buscar algún número, como por ejemplo 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces, empezamos desde lo más básico, como cuando quiero preguntar la fecha, es decir, el número del día en cuanto al mes, ¿verdad? Si es 10, si es 15. Y entonces acá ustedes tienen, ya saben, indicado qué son los elementos que necesitan para formular entonces la pregunta. Para la pregunta también ustedes, como pueden recordar, necesitamos un indicador de pregunta. Y esta palabra ustedes también la tenían entonces incluida en su vocabulario de la guía. Súper importante entonces también. Y empezamos con esto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, lo repito, es de suma importancia que ustedes tengan siempre presentes todos los vocabularios que hemos aprendido porque en algún momento nos van a servir, ¿ok? Entonces, esta palabra, Jingtian, ¿qué significa hoy? ¿Ok? Entonces, este es mi indicador de tiempo. ¿Para qué nos va a servir un indicador de tiempo? Este nos ayuda como referencia en cuanto a qué día es que yo estoy hablando. Porque, por ejemplo, yo podría estar preguntando qué fecha es hoy, pero asimismo puedo preguntar también qué fecha es mañana o qué fecha fue ayer, ¿verdad? Entonces, para eso es que nos viene a ayudar este indicador de tiempo, nos viene como a ubicar respecto a cuándo es que yo estoy haciendo la pregunta de la fecha, ¿verdad? Entonces, seguido de esto necesito un indicador de pregunta. Recordémonos que en mandarín no utilizamos signos de interrogación y tampoco hacemos cambios en los tonos para indicar que es una pregunta. Por lo tanto, entonces, lo que nos ayuda a indicarla es estos famosos indicadores de pregunta que van a ir variando dependiendo del tipo de pregunta que yo quiera hacer, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben que no solo existe este indicador de pregunta, ya están familiarizadas con otros indicadores como por ejemplo ma, ya conocen n también, y en este caso entonces están aprendiendo el uso de ji, que indica la pregunta de cuánto o cuántos, ¿verdad? Recordémonos que en mandarín tampoco hacemos diferencia entre si es plural o singular. Entonces, indiferentemente de si estoy hablando de una cantidad plural o singular, siempre voy a utilizar entonces este mismo. No se va a cambiar el carácter ni el tono. Seguido de este indicador de pregunta, ojo con algo. No significa que como ya hice acá o ya indiqué una pregunta, puedo obviar esto o comerme esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien tengo un indicador de pregunta acá ya, este solo está realmente cumpliendo la función de preguntar cuánto o cuántos, pero no está siendo específico diciéndome o indicándome cuántos o cuántos respecto a qué, ¿verdad? Entonces, puedo estar hablando de cuántos carros, cuántas sombrillas o cuántas pelotas. En este caso, entonces, para especificar, debo entonces agregar cualquiera de estos dos caracteres, ya sea how o ya sea r, para indicar que quiero saber el día cuánto, ¿sí? Algo raro porque nosotros no lo preguntamos de esa forma en español. Nosotros en español preguntamos qué día, ¿verdad? Entonces, eso sí es bastante diferente en mandarín. Entonces, vamos a preguntar cuánto o cuántos días, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿cuántos días? Como que estuviéramos diciendo cuántos días hay hoy, ¿verdad? O cuántos días hay al día de hoy, si lo quieren ver de esa forma, ¿verdad? Entonces, debemos agregar esto para especificar que lo que queremos saber, lo que estamos preguntando es sobre qué día, es decir, qué número de día, cuál es la fecha, ¿ok? Entonces, esta sería mi primer pregunta. Acá, entonces, no estoy preguntando, como ustedes pueden notar, el mes.
Para preguntar el mes, entonces agregamos un poco más de información. Y acá, nuevamente, como ustedes pueden notar en esta segunda parte de la tabla, voy a utilizar el indicador de pregunta 2 veces, ¿ok? Porque entonces ya son 2 informaciones las que quiero averiguar. La primera que quiero averiguar entonces es la fecha y la segunda que quiero averiguar es el mes, ¿ok? Entonces, no puedo yo venir y juntar el mes y el día y ya después solo agregarle un indicador de pregunta, ¿ok? Recuérdense que en este caso, como ustedes pueden ver acá, se está haciendo bastante específico. Entonces, empezamos siempre con nuestro indicador de tiempo, que en este caso sigue siendo 今天, que significa hoy. El indicador de pregunta y luego del indicador de pregunta debo especificar. Coloco primero yue y seguido de ¿cuál es la segunda información que quiero averiguar? Por decirlo así, esta es la primera información que quiero averiguar, que es el mes. Y esta otra va a ser la segunda información que quiero averiguar, que es la fecha, ¿ok? Entonces, para nuevamente indicador de pregunta y especificando que lo que quiero averiguar es cuántos días hasta el día de hoy hay. Entonces, ya sea how o r, ¿ok? Por eso yo les coloqué aquí esta diagonal para que ustedes supieran que pueden usar ya sea o de los caracteres, pero no los dos, ¿verdad? Ustedes escogen cuál de los dos quieren utilizar, ¿ok? Entonces, acá vamos ya preguntando 2 datos. Si se dan cuenta, acá en la primera parte de la tabla preguntamos un dato y acá en esta segunda parte de la tabla, entonces, preguntamos 2 datos, la fecha y el mes, ¿ok? Vamos ahora con la tercera parte de la tabla y acá les voy a señalar algo bastante importante que ustedes lo tienen anotado también al final de su guía. Entonces, para preguntar una fecha completa, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene una fecha completa? Debemos indicar entonces el año, el mes y el día, es decir, la fecha completa. Yo acá se los puse día y entre paréntesis números para que ustedes no se confundieran con esto de la fecha completa. Entonces, cuando yo les señale en la guía que es día, pero en números, ustedes ya saben que se refiere a que si es 5 de enero, 15 de septiembre o cualquier otra fecha exacta, ¿ok? Entonces, acá como les mencionaba, ya estamos hablando de 3 datos, ¿ok? Año, mes y el día o la fecha, ¿verdad? Para esto, entonces, como ustedes ya bien se pueden imaginar, se dieron cuenta, aquí pedíamos un dato, teníamos un indicador de pregunta. Aquí teníamos 2 datos por los cuales estábamos preguntando, tenemos 2 indicadores de pregunta. Acá, entonces, tengo 3 datos por los cuales estoy preguntando. Entonces, tal y como ustedes se lo están imaginando, tengo que, entonces, incluir 3 indicadores de pregunta. Entonces, acá tengo un indicador, acá tengo otro indicador y acá tengo, entonces, el tercer indicador de pregunta, ¿ok? Nuevamente, lo explico. No puedo solo poner nien, yue, how y poner un solo indicador de pregunta por los 3 estos, ¿ok? Cada uno de estos, si lo quieren ver así, debe llevar su propio indicador de pregunta. Y más adelante, cuando veamos el formato de la respuesta, les va a hacer sentido por qué. Entonces, acá si se dan cuenta, ya no incluimos el indicador de tiempo que habíamos utilizado en estas primeras 2. Acá realmente ya no nos es de tanto uso poder indicar el tiempo porque estamos pidiendo una fecha completa, ¿verdad? Entonces, vamos acá solo a indicar directamente ji nian, ji yue, ji hao, ¿ok? Entonces, ¿qué año? O si lo estuviéramos traduciendo literalmente de mandarín a español, sería cuánto año, cuántos meses y cuántos días, ¿verdad? Entonces, acá tenemos ya los 3 datos sobre los cuales queríamos averiguar. Ahora, ¿cómo van a saber cuál es el orden?
hay una forma muy fácil de recordarse cuál es el orden en el cual deben ir formulando la pregunta y también para la respuesta. Entonces, esto era lo que les mencionaba que ustedes también tenían especificado en su guía. Yo les coloqué una una nota importante hasta en el cuadro gramatical, hasta abajo, que decía que siempre colocamos el dato mayor. Antes, eso quiere decir que si la pregunta es sobre el día y el mes, debido a que realmente el mes es un dato mayor, por decirlo así, en comparación al día, entonces el primer dato que vamos a poner es el de el mes. O en este caso, que es la pregunta, el primer dato por el cual vamos a preguntar es el mes. Seguido de esto, entonces colocaríamos la pregunta sobre el día. Por lo tanto, si estoy preguntando así como que por el año, el mes y el día, que ya son 3 datos, entonces nosotras ya sabemos, ¿verdad? Un año es más largo que un mes y un mes es más largo que un día. Por lo tanto, entonces, acá debo colocar primero la pregunta sobre el año, seguida por la pregunta sobre el mes, como lo pueden ver acá, esto sería en segundo. Y en tercer lugar sería entonces la pregunta sobre el día. Recordémonos que cada idioma tiene sus propias reglas gramaticales y debemos respetarlas. Yo sé que nosotras en español escribimos la fecha de primero el día, después el mes y por último el año. Pero entonces recordémonos de esta regla en mandarín que nos dice que primero debemos escribir los datos mayores y luego escribimos sucesivamente los datos hasta llegar al menor, ¿ok? Entonces, aquí ustedes ya también entonces le pueden ir encontrando la lógica de qué es lo que deben ir escribiendo primero y recordándose que deben colocar el indicador de pregunta y luego especificar respecto a qué es esta pregunta, ¿ok? Siempre recordémonos de eso, ¿verdad? Eso significa que no podemos formular una pregunta donde solo voy a colocar 3 indicadores de pregunta y ya. Porque entonces en ese caso lo que estaría preguntando es cuántos, pero nunca dije cuántos qué, ¿ok? Entonces en este caso, haciendo uso de esta especificación, yo ya puedo indicar que quiero saber de cuántos años, cuántos meses y cuántos días, ¿ok? Vamos entonces a la respuesta. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero por favor que noten acá dónde es que están ubicados los indicadores de pregunta, ¿ok? Si se dan cuenta, acá tengo indicador de pregunta, luego indicador de pregunta yue, indicador de pregunta how, indicador de pregunta nian, indicador de pregunta yue, indicador de pregunta how, ¿ok? Debido a que en la respuesta, como ustedes van a notar ahorita, en donde yo tenía el indicador de pregunta, entonces ahí voy a colocar la respuesta. Tal y como lo vamos a ver acá en este cuadro gramatical que ustedes también tienen en la guía. Y tenemos nuevamente entonces los formatos para las tres tipos de respuesta que ustedes podrían dar. Entonces en la primera solo respondíamos a la fecha, ¿verdad? Recordémonos que acá solo estábamos pidiendo un dato. Entonces nos vamos a enfocar en dar la respuesta tal y como nos la pidieron, ¿verdad? Entonces, si ustedes bien se recuerdan, acá es donde estaba el indicador de pregunta en el cuadro gramatical anterior. Entonces, en este caso, y esto es algo bastante fácil en el idioma mandarín, donde estaba la pregunta, voy a colocar entonces la respuesta. Entonces, indicador de tiempo, mi pregunta fue por Jintien hoy, ¿verdad? Si me estuvieran haciendo la pregunta de Zuotien, que es ayer, por lo tanto, en la respuesta yo tendría que responder también respecto a la fecha de ayer, ¿verdad? No a la fecha de hoy. Ojo con eso entonces. Dependiendo de lo que tengan la pregunta, así va a ser igual el indicador de tiempo en la respuesta. Entonces, la fecha, que en este caso, como ustedes recordarán, ¿verdad? Que significa 25. Y acá entonces, como ustedes pueden notar, ya estoy utilizando únicamente el carácter de r, aunque ustedes ya saben ahora que
También pueden utilizar, si lo desean, el carácter de how, ¿ok? Solo que al momento de leerlo, vamos a leer r, ¿ok? Entonces, 今天25号 ¿ok? 今天25号 ¿ok? Entonces, vamos ahora con el segundo formato, la segunda opción para la segunda pregunta, ¿verdad? Acá vamos entonces a responder día y mes. Si a mí me están preguntando sobre dos datos, mi respuesta entonces tiene que ser sobre dos datos. Si me preguntan sobre tres datos, entonces van a utilizar el formato de la tercera opción. Acá nuevamente tengo el indicador de tiempo y como se pueden dar cuenta, entonces en donde estaba la pregunta, ahora está la respuesta. Y donde estaba la pregunta de la fecha, ahora está la respuesta de la fecha. ¿Ok? Entonces, indicador de tiempo, 今天, y el indicador de mes, 11月. ¿Ok? Entonces, 11月. Esto, por lo tanto, sería el mes de noviembre. ¿Ok? Y tengo acá, bastante importante. No se olviden que en el vocabulario de los meses, ustedes tenían indicado el mes, pero no se confundan en algo. Si bien es que los meses se identifican a través de los números, eso no significa que solo el número por sí solo esté representando al mes, ¿ok? Si se dan cuenta, tengo aquí este tercer carácter que se lee yue y que significa mes. ¿Qué pasa si yo vengo y ya no pongo este carácter? Si yo hago eso, acá no estoy diciendo un mes, aquí estoy diciendo un número, ¿ok? Entonces, por eso les decía, no confundamos el hecho de que a pesar de que los meses están representados haciendo uso de los números, siempre tienen este último carácter que es yue, que significa mes, ¿ok? Entonces, siempre recuérdense de eso, por favor, porque si ustedes responden únicamente así y digamos que también eliminen ustedes el uso del carácter de r, ¿ok? Acá en la indicación de la fecha, en ese caso entonces ustedes también solo van a estar diciendo números y por lo tanto, como se podrán imaginar, su respuesta no va a tener sentido. ¿Por qué? Solo estarían diciendo hoy 11:25. Pero 11:25, ¿qué? 11:25 de la mañana, 11 carros, 25 manzanas, 11 nubes, 25 mochilas, ¿sí? Entonces, bastante ojo con eso, ¿ok? No confundamos el hecho, como les mencionaba, de que a pesar de que tanto el número del mes y la fecha están representados por los números, eso no significa que me puedo comer estos caracteres, ¿ok? Recordémonos que estos caracteres vienen a complementar la información y vienen entonces a formar una palabra. No es lo mismo que yo le quite entonces este carácter, ya no es la misma palabra, ¿ok? Recordémonos que en mandarín el simple hecho de tener o de quitar un carácter ya cambia totalmente el sentido, ¿ok? Entonces, acá nuevamente, si se dan cuenta, vamos ya siguiendo ese orden del dato mayor hacia el dato menor, ¿ok? Entonces, sabemos que un mes es más grande que un día, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver eso, ¿verdad? Primero damos la respuesta del mes, donde originalmente estaba la pregunta del mes, y luego damos la respuesta de la fecha del día. Vamos pasando entonces para responder la fecha completa. Acá entonces debo dar tres datos: año, mes y día o fecha, ¿verdad? Entonces acá nuevamente, ¿verdad? Donde estaba la pregunta he colocado la respuesta, ¿ok? Y acá ustedes ya saben cómo se escriben los días del año. Eso ya lo aprendimos en el tema anterior. Entonces en esto ya no tenemos ninguna duda, ¿sí? Ustedes ya bien saben por qué este año se escribe de esta forma. Y nuevamente, como les había dicho acá arriba, importantísimo colocar de qué estoy hablando. Si solo coloco el número
pero no coloco el carácter de nien, entonces solo estoy diciendo efectivamente ese número, pero la gente no va a saber de qué estoy hablando, ¿ok? Nuevamente, siempre recordémonos de este ejemplo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de manzanas, estoy hablando de peras, estoy hablando de carros, estoy hablando de años, ¿verdad? Entonces necesito indicarlo con el carácter, ¿ok? Erling y Joe Nien, ¿ok? 2019, como ustedes se recordarán, el año se escribe en forma individual, cada uno de los dígitos. Y acá, si ya indico el mes, 11月, mes de noviembre, y el día 25号, ¿ok? 25. Entonces, año 2019, 11 de, noviembre, y el día 25, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, va al revés de como normalmente lo expresamos en español, ¿verdad? Entonces, bastante atención con eso también, por favor. No vayan a colocar primero el día, luego el mes y luego el año, tal y como nosotros lo colocamos en español. Aquí se tienen que recordar que vamos del dato mayor hacia el dato menor, ¿ok? Pasando entonces ahora a la tarea que ustedes tienen asignada en su guía de adecuación curricular número 4. Esta es la tarea número 7 y como se pueden dar cuenta, ustedes tienen un cuadro indicado ahí en su tarea. Entonces, no van a hacer oraciones al azar, sino que el cuadro lo deben completar en su totalidad. Ahí entonces ustedes en el cuadro tienen indicadas unas fechas y deben recordarse, por favor, escribirlo todo en caracteres. Si se dan cuenta, en los cuadros gramaticales donde yo les mostré, las fechas están escritas, incluso los números están escritos en caracteres, no están escritos en números naturales. Entonces, bastante ojo con esto, por favor. Todo tiene que estar escrito en caracteres. Entonces, en el cuadro que deben completar, ustedes tienen ahí unos datos que yo les indiqué y tienen que prestar bastante atención porque en algunas filas ustedes van a tener fechas diferentes. Ahorita les voy a mostrar una parte del cuadro. Y asimismo, en la columna que está del lado izquierdo, que está marcada con gris, ustedes van a encontrar diferentes preguntas, por decirlo así, o diferentes guías para saber qué es lo que deben preguntar y qué es lo que deben responder. Entonces, ahorita más adelante les voy a hablar sobre esto también, ya que esto puede ir variando. En algunas les voy a preguntar qué día es hoy, en otras qué día fue ayer, qué día es mañana. Ya les voy a enseñar bien. Entonces, les había yo dado un ejemplo también ahí en su tarea de que sí, en el encabezado del cuadro dice lunes 15 de enero del 2020, en la pregunta, dependiendo de la fila en la que se encuentren, van a utilizar, yo les puse ahí qué indicador de tiempo deben utilizar. Entonces, si les coloqué que debe ser ayer, ustedes van a colocar suotien, que significa ayer. Y por lo tanto, entonces, si la fecha de la que me estoy guiando es 15 de enero, pero quiero preguntar qué fecha fue ayer, entonces el día de ayer sería 14, ¿verdad? Y si al revés les estoy pidiendo qué fecha sería mañana, ¿sí? Asumiendo que estemos en esta fecha, la fecha de mañana sería 16. Entonces, acá les voy a mostrar el cuadro que ustedes tienen en su guía de adecuación. Y ojo, por favor, porque el cuadro está una parte en una página y en la siguiente página continúa el cuadro, ¿ok? Entonces, bastante ojo con eso, por favor, no se les olvide que deben trabajar el cuadro en su totalidad, no solo una parte del cuadro, ¿verdad? Entonces, en el cuadro de la tarea, ustedes tienen este encabezado, ¿verdad? Tienen el año, el mes, el día de la semana y el día en número, que ustedes ya saben que se refiere a la fecha en específico, ¿verdad? Para que no nos confundamos entre esta y entre esta, ¿ok? Entonces, cuando ustedes miren este símbolo de número, ustedes ya saben que me refiero a la fecha exacta, ¿verdad? Entonces,
Yo ahí les indiqué diferentes años al azar, como se pueden dar cuenta. Esto es para que ustedes puedan practicar los diferentes años. También les indiqué diferentes meses, entonces tienen enero, febrero, mayo, ojo con eso que no van todos en orden, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre. Y luego tienen los días de la semana, eso sí, de lunes a domingo. Y los días que también están al azar. En base a esto, entonces, su cuadro continúa ahí y tienen ustedes, por ejemplo, en una fila dice preguntar sobre qué día de la semana es. Entonces, en la fila de la pregunta, ustedes van a preguntar qué día de la semana es, ¿ok? Solamente eso. Aparte, si la indicación les dice preguntar qué día es hoy en fecha completa, por decirlo así, como por ejemplo si dice preguntar día, mes y año, como está acá, día, mes y año. Entonces ustedes ya saben que en su pregunta van a poner la pregunta completa para pedir los 3 datos. Y en la respuesta, entonces, que sería la fila de abajo, ustedes deberán colocar dependiendo de la columna en la que se encuentren, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes se encontraran en esta columna de 2008, agosto, viernes 31, y se les está pidiendo por los datos completos, hacen su pregunta, ¿sí? Entonces, Jinien, Jiyue, Jihao sería su pregunta. Y en la respuesta, entonces, van a responder en base a esto, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería Ling Ba Nien, ¿verdad? Año 2008, Ba Yue. Mes de agosto, San Shi y Hao, ¿ok? 31 es la fecha o el día, ¿verdad? Entonces, bastante ojo de llenar todo el cuadro. Y recuérdense que tienen una fila donde deben hacer la pregunta y una fila donde deben hacer la respuesta, ¿verdad? Entonces, yo ahí mismo también les fui indicando que si debe de ser respecto a ayer, a mañana. Entonces, por ejemplo, si les toca hacer la pregunta de qué día es mañana y están en esta columna, obviamente entonces si es 31 de agosto, sería el siguiente día, sería 1 de septiembre, ¿verdad? Entonces, bastante ojo con eso, que si es ayer o mañana va a variar la fecha dependiendo de la columna donde ustedes se encuentren. Con esto entonces terminamos el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Como se pueden dar cuenta, ya estamos integrando bastantes temas de los que ya hemos visto anteriormente. Entonces, ya estamos utilizando el tema de números, estamos utilizando el tema de cómo se escriben los años, ya ustedes también están familiarizadas con cómo se dice lunes, martes. Entonces, espero que esto realmente les sirva bastante. Como siempre, les deseo que estén muy bien y que tengan una muy bonita semana.